Muy buenos días para todos. Qué linda oportunidad la que el Señor nos confiere en esta mañana para reunirnos nuevamente. Es grato saber que en un lunes festivo el Señor nos permite tener un tiempo de encuentro con Él y disfrutar juntos en su presencia por un instante. Estar en un tiempo de oración, de escuchar la palabra y de unirnos, de congregarnos en estos tiempos que para nada son fáciles, pero que definitivamente el Señor está con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que en esta mañana se conectan. Bienvenidos, somos la Iglesia del Encuentro, somos personas, familias y lugar de encuentro con Dios. Y hoy ahí, el lugar donde usted se encuentra es un lugar de encuentro con Dios. Por eso damos gloria a Dios por este espacio que Él nos regala. Quiero dar la bienvenida a cada uno de los que en esta mañana están conectados y bueno, quiero dar la bienvenida a Gloria Caro, a mis papás, a Fabio y a Marina Orjuela Pavón, a Ana María López, bienvenidas, Amparo Benavides, Betty Celis, Olga Núñez, Estela Jacomen, Elizabeth Valencia. Qué bueno saber que en esta mañana estamos reunidos y quiero invitarles a que podamos por un momento presentarnos delante del Señor y al venir delante del Señor pongamos toda nuestra vida, todo lo que tenemos en nuestras vidas, lo pongamos delante de Él y disfrutemos por un tiempo en Él, en su presencia, disfrutemos por un instante delante de Él si es preciso para usted. Y si usted lo puede hacer, póngase de rodillas, póstrese delante del Señor, reconociendo su humildad, pero también reconociendo el maravilloso poder, el grandioso Dios que tenemos. Vengamos delante del Señor y presentémonos por un momento. Aquí estamos, Señor. Venimos con todo nuestro corazón delante de ti. Venimos con todo lo que somos delante de ti. Nuestra vida está expuesta delante de ti. No podemos esconder nada de lo que somos, de lo que pensamos o de lo que sentimos. Sencillamente, Señor, nuestra vida está totalmente abierta para que tú la veas, la escudriñes. Por eso en esta mañana te damos gracias al renovar tu misericordia para nosotros, al permitir que el sol salga sobre justos e injustos, como dice tu palabra. Pero gracias porque nos das hoy el privilegio de como iglesia al encuentro, congregarnos nuevamente delante de ti para escuchar tu voz, para ser guiados por tu palabra, para entender esa misión que tú nos has dejado, esa tarea que tú nos has delegado donde cada uno de nosotros cumple un rol importante. Gracias, Señor, porque en medio de las situaciones familiares, en medio de las circunstancias familiares o personales, en medio de los sucesos de esta ciudad, en medio de los acontecimientos de nuestra nación, tú hoy nos das el privilegio de entrar en tu presencia, de estar delante de ti, de entrar confiados, entendiendo que la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección hoy traen victoria para nuestra vida. Hoy traen gozo, hoy traen esperanza, que en medio de lo que vivimos, que en medio de la circunstancia que estamos pasando, Señor, hoy podemos sentir gozo porque celebramos que tú has resucitado, que tú has hecho la obra salvífica a favor nuestro. Y aquí estamos, nos disponemos para escucharte. Espíritu Santo, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestro ser, quebranta, destruye toda barrera, quita todo impedimento, diluye toda distracción para que podamos estar
delante de ti. Gracias por quienes, Señor, se han conectado en esta mañana, por quienes tienen aún la intención de conectarse o de vernos en el diferido. Gracias, Señor. Gracias, porque solo tú eres quien con tu palabra atrae, enamora, edifica, construye. Señor, continúa haciendo tu obra redentora, salvífica, pero sobre todo continúa obrando en nuestro carácter para llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aquí estamos y te damos gracias por este día y por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, ponemos tu palabra en tus manos. Gracias, Dios amado, por dejarnos tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por vivir, por ser la palabra viva. Y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos tu palabra cada día, por recordarnos la palabra cada instante y redarguirnos, exhortarnos, enseñarnos. A ti te doy toda la exaltación, Señor, y a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor por estos tiempos que vivimos y porque en medio de estos tiempos tenemos la oportunidad de tener la palabra del Señor, que es guía, es sostén para cada uno de nosotros. Nuevamente le doy la bienvenida a quienes se han ido conectando durante estos momentos que han pasado donde estábamos orando. Y doy gracias al Señor porque veo allí a Hayden conectado, Hayden Cárdenas, bienvenido, a Héctor Feliciano, a Clara Patricia Patiño. Ahí están también varios de los pastores, creo que todos están, Marta Tellis, Janet Rodríguez. Qué lindo saber que en esta mañana estamos ahí conectados. Sean todos bienvenidos y qué grato es estar juntos a través de estos medios. Nos servimos de la tecnología para acercarnos, para estar juntos, para poder honrar y glorificar el nombre del Señor. Por eso doy gracias al Señor por, por cada una de las cosas que podemos hacer y porque día a día estamos retados a mejorar en la calidad de nuestro sonido, a mejorar en la calidad de la imagen. Y bueno, esos son retos que traen para nosotros como pastores, como iglesia. El Señor nos reta para ir mejorando en cada una de las cosas que hacemos, porque no lo hacemos para nosotros mismos, sino lo hacemos para el Señor, para que la extensión del reino de los cielos se haga realidad hoy, aquí y ahora. Por eso seguimos trabajando en cada una de los desafíos que se nos presentan y que se nos han presentado. Por eso esté orando por nosotros para que el Señor nos dirija y podamos seguir adelante en esta tarea que el Señor nos ha encomendado en medio de los retos y desafíos que se imponen en los días como hoy. Quiero, sin más preámbulo, invitarle a que vayamos al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículos desde el 3 hasta el 14, como aparece ahí en sus pantallas. Mateo, versículos 3 al 14 del capítulo 24. Hoy estaremos ahí para que podamos leer la palabra del Señor y Él nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Y su palabra cause en cada uno de nosotros frutos, frutos de amor, frutos de verdad, frutos que son y se identifican con Cristo mismo. Por eso, sin más preámbulo, vayamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 24, versículos 3 hasta el 14 del Evangelio de Mateo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, le acercaron, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá
de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es un texto muy pertinente para nuestros días. Y se hace pertinente porque quizás hay preguntas en la mente aún que quizás como a los discípulos nos perturban o nos atacan esas preguntas. ¿Será que este es el comienzo del fin? ¿Será que ya estamos viviendo el fin? Bueno, la palabra del Señor es clara para decir que el fin llegará, pero será caracterizado por algo muy específico que estudiaremos en un momento. La primera parte que quiero compartir con ustedes, amada iglesia, visitantes y personas que nos ven, es que no los engañen, que no nos engañen. Y esto está enmarcado en los versículos 3 al 8. Esta es la parte con la que responde Jesús a la pregunta. Y bien es cierto que quizás aquí hacen falta otras preguntas que se hacen en los capítulos anteriores. Pero es cierto que a las preguntas de los discípulos, a lo que surge en la cabeza de los discípulos, estando allí en el Monte de los Olivos, es ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas que ciertamente Jesús responde a dos de ellas. Y vayamos adelante a ver. La primera respuesta de Jesús es que no nos engañe. Y esa es la primera respuesta que Jesús da a las preguntas de los discípulos. La primera respuesta que Jesús hoy te está dando a ti. Frente a todas tus preguntas, frente a todas tus dudas, frente a la incertidumbre que hay, ten cuidado de que no te engañen. De que no te engañen, porque vendrán rumores de guerra, vendrán levantándose nación contra nación y reino contra reino. Y todos pensarían, wow, estas son las señales del fin. Estas son las señales que caracterizarán el fin del siglo. Lo curioso de esto es que aún Cristo mismo aquí está prediciendo que habrán pestes, que vendrán pestes en las naciones, que habrán terremotos. Y hoy nosotros vivimos quizás muchas de estas cosas por las cuales las personas a veces se equivocan o con las cuales son engañadas fácilmente. Por eso, que no nos engañen, porque es cierto que el versículo 6 dice al finalizar, lea conmigo el versículo 6 al finalizar, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Y oiréis de guerras y de rumores, y mirad que no os turbéis, dice el Señor.
que no nos engañen, pero que tampoco se turbe tu corazón, que se ponga ansioso tu corazón, porque es necesario que todo esto suceda, dice el Señor Jesús. Es necesario que todas estas cosas que estamos viviendo, es necesario que todo lo que tú estás viviendo hoy en carne propia, en tu familia, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tus relaciones, es necesario que todo esto pase. Pero ojo, aún no es el fin. El fin no estará enmarcado tan solo por momentos de dificultad. Pero es cierto que muchos momentos de dificultad llevaron a que el pueblo proclamara la palabra del Señor. Ayer la pastora Yubeli en su predicación destacó cómo el pueblo, al ser esparcido, cómo las personas al ser desparcidos, al ser despojados, al haberles quitado muchas cosas, quizás apartados aún de sus propias familias, iban y comunicaban la palabra del Señor. Quizás tú y yo hoy no vivimos esta experiencia de ser expulsados. Quizás hermanos de nuestras naciones vecinas, de nuestros países vecinos, viven estas dificultades y les vemos. Pero que estas dificultades y cada una de las experiencias, retos y dificultades que vivimos sean una oportunidad para extender el reino de los cielos. Es bien lindo en el versículo 8, cuando dice, y todo esto será principio de dolores. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Es decir, cuando veamos que sucedan todas estas cosas, es porque será el principio, no el fin necesariamente. Todo lo que está pasando es el principio de dolores, de lo que tendremos que padecer, de lo que tendremos que sufrir. Y quizás todos huimos hoy al sufrimiento, al dolor. Todos huimos hoy al padecer dolores. Pero quizás muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de sus familiares ya están viviendo principios de dolores. Al ver cómo padres se levantan contra hijos, hijos contra sus padres. Es lo que vemos hoy. Nuestras noticias, nuestros diarios, nuestros periódicos están llenos de noticias donde hombre se levanta contra hombre, donde naciones dan rumores de guerra, donde hay terremotos terribles que afectan a muchas personas, donde una pandemia hoy nos tiene a muchos de nosotros encerrados en casa, con temor quizás, con tristeza muy probablemente, donde una pandemia, una peste, nos está haciendo pensar y quizás reevaluar la posibilidad de estar congregados, donde quizás tenemos la posibilidad de visitar a familiares, de ir de paseo un fin de semana, donde quizás se abren las oportunidades de compartir con amigos, pero a la hora de ir a la iglesia, a la hora de ir a escuchar al Señor, preferimos cuidarnos, porque es que nos exponemos al virus. Hermanos, nuestro dicho y nuestro actuar debe ser coherente, debe caminar en una misma línea. Debemos andar sin engañarnos, sin dejarnos engañar, pero sin engañarnos a nosotros mismos, sin darnos los permisos de hacer ciertas cosas, de ir al banco, de visitar a otras personas, de tener momentos sociales, pero no ir a la iglesia, porque allí puede que me contagie. Amados, no engañemos, no nos dejemos engañar
pero tampoco nosotros mismos nos estimulemos al engaño. Oremos, oremos para que cuando todo esto empiece a quizás a apretar un poco más, a ser un poco más difícil, tengamos la capacidad de discernir lo que el Señor está diciéndonos a usted y a mí. Que tengamos la capacidad de filtrar por la palabra de Dios lo que el Señor nos está encomendando. La misión, el estar al lado de Dios, el congregarnos, el estar juntos, es una oportunidad que tenemos, pero cada uno de nosotros no debe dejarse engañar ni engañarse a sí mismo. Oremos, oremos y vengamos delante del Señor para estar en la verdad. Oremos por estar en la verdad que es Cristo Jesús, por estar en la verdad de Cristo Jesús, es decir, estar en la palabra de Dios y que esa sea nuestra base para tomar las decisiones, para tomar las mejores decisiones, decisiones que contribuyen al reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque tu palabra es clara para cada uno de nosotros. Gracias porque frente a nuestras dudas, a los interrogantes que hay en nuestra mente, cualquiera que ellos sean, Señor, tú tienes una respuesta clara y concreta. Señor, gracias por llamarnos a no dejarnos engañar, pero a que tampoco nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Gracias por llamarnos a no turbarnos, Señor, a no estar, Señor, en temor, a no estar, Señor, quizás temerosos, sino a estar confiados en que tú tienes todo bajo control. Señor, que lo que para muchos es o son las señales del fin, Señor, en ti tan solo es el principio de lo que tendremos que padecer, de lo que muy probablemente sufriremos. Señor, ayúdanos a estar firmes en ti, a estar totalmente claros y a escudriñar tu palabra para que podamos estar basados en tu palabra, en la verdad que eres tú, Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, que muchos serán engañados. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de la iglesia del encuentro. Ten misericordia aún de mí mismo, Señor. Ten misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos. Quizás por estos tiempos, Señor, hemos experimentado cómo personas han abandonado el Evangelio para retroceder a sus creencias, Señor, quizás místicas, quizás que no te tienen como centro a ti. Personas quizás que por las habladurías o por falsos profetas han sido engañados. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún están confundidos, de aquellos que aún, Señor, el temor, los sucesos de hoy les hacen, Señor, retractarse de la fe en Cristo Jesús. Les hace tomar decisiones que no son conforme a creer en Cristo, que no son conforme al modelo de Cristo Jesús. Señor, quizás y muy probablemente mis hermanos hoy están sufriendo. Sufren, Señor, al ver cómo
sus hijos se levantan, o ver cómo sus esposos no respetan, o sus esposas, Señor, no caminan en sujeción, en respeto, en amor. Señor, perdona, ten compasión de esta nuestra ciudad. Ten compasión y ten misericordia de nosotros. Permítenos ser juiciosos, disciplinados en el estudio de tu palabra. No permitas que tratamos tu palabra como una caja de bombones, extrayendo de ella solo lo que nos gusta. Porque tu palabra, Señor, afirma que vendrán momentos duros, que vendrán momentos de dolor, de sufrimiento, que vendrán momentos, Señor, de sentirnos oprimidos, Señor. En esos tiempos, Señor, permítenos estar firmes en ti. Permítenos recordar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos consuele, que tu Espíritu Santo nos llene de tu poder, Señor. Nos llene de tus fuerzas, de la esperanza de lo que hemos creído, de la esperanza de lo que tenemos como certeza en ti, Señor, que eres la verdad. Padre, mira el dolor de mis hermanos. Mira, Señor, las dudas que surgen. Mira lo turbados de sus corazones. Señor, y hazte pertinente en este día, en esta mañana para ellos. Sé consuelo, sé esperanza, Señor. Sé amor para ellos. Pero sobre todo, forma, Señor, en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Un carácter humilde, un carácter resiliente, un carácter que en medio de la dificultad se levanta nuevamente mirándote a ti y esperando confiadamente en ti, Señor. Señor, hay muchas cosas que suceden alrededor nuestro. Mentiras de personas que nos quieren engañar. Señor, personas que quieren traer duda a nuestra mente y no solo a nuestra mente, sino quieren traer duda a nuestra forma de vivir, diciéndonos que la escritura no es la máxima autoridad, diciendo que la cultura es la que determina los parámetros morales y éticos, diciendo que hoy en día todo es relativo, Señor. O personas también radicales que nos llevan a decir que si las cosas no son de cierta manera, entonces no estás ahí o tu espíritu nos fluye. Señor, líbranos de ser radicales. Líbranos, Señor, de meternos en un radicalismo, Señor, que mata la fe, que mata la verdad. Pero líbranos, Señor, también del relativismo. El relativismo que nos lleva a desgregar la verdad, que eres tú, Cristo Jesús. Tú eres absolutamente el único y el único que podrá salvarnos, que podrá redimirnos. El único que es la verdad. La de verdad se deposita en Cristo Jesús. Y esa es la verdad que cada uno de nosotros debe tener afianzada en nuestros corazones. Padre, ayúdanos. Ayúdanos en caminar, Señor, sabiendo que en este principio de dolores, que en este principio de dificultades, tú estás con nosotros. Tú estás a nuestro lado. Tú no nos dejarás, sino que nos acompañarás. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras vivencias laborales, en medio de los retos familiares, en medio de las dificultades personales, Señor, en medio del estado de ánimo que hay días, Señor, donde quizás hay tanta tristeza, donde quizás el dolor embarga el ser. Pero allí, Señor, como al salmista, permítenos depender de ti.
Escudriña, Señor, nuestro ser, nuestra mente, Señor, y tráenos a la verdad, encamínanos hacia ti, atráenos, como dice el profeta, con lazos de amor para no ser engañados y que nuestros corazones no se turben, Señor. Que podamos creerte a ti, que todo esto pasa porque es necesario que todo esto acontezca y que todo esto está bajo la voluntad y el poderío tuyo, que nada se ha escapado de tu mano y de tu voluntad. Señor, a veces creemos que las respuestas a nuestras oraciones son solo respuestas positivas y ahí entonces nos desbordamos en darte la gloria y la honra. Señor, a veces consideramos que las respuestas a nuestras peticiones solo son cosas que vienen a nuestro favor, sanidades, milagros, prodigios. Pero Señor, hoy tú nos hablas aquí que el dolor es formativo, que el dolor contribuye, que las veces las respuestas que consideramos negativas también son respuestas tuyas que vienen de ti y por eso también debemos darte la gloria, la honra, el poderío, el honor que te mereces, Señor. Nuestras oraciones, Señor, no son un medio a través del cual doblegamos tu voluntad para que se haga la nuestra. Nuestras oraciones, Señor, se sujetan a tu voluntad y tu voluntad a veces, Señor, quizás es adversa y dolorosa para nosotros, pero sigue siendo tu voluntad agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a caminar conforme a ti. Ayúdanos a caminar en la verdad del Evangelio y no, Señor, en la magia de lo que creemos o de lo que podemos nosotros pensar o de lo que queremos construir. Que tú construyas en medio nuestro, Señor, tu carácter, tu verdad, tu reino. Te lo suplicamos, Señor. Y aquí estamos para que nos corrijas, para doblegar nuestra voluntad a ti y aceptar tu voluntad y darte el honor, aun cuando la respuesta a nuestras oraciones no sea lo que esperamos. Aun cuando la respuesta a nuestras oraciones son respuestas que traen dolor, que traen aflicción, que traen tristezas. Ayúdanos, porque conociéndote a ti, realmente entenderemos la verdad y ahí podremos estar entonces tranquilos. Trae paz, Señor, a los corazones. Trae amor, trae tranquilidad. Esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa el entendimiento, pero que solo tú puedes dar, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Ponemos en tu presencia, Señor, delante de ti, ponemos a nuestra Bogotá, ponemos a nuestra Colombia, ponemos, Señor, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Los ponemos delante de ti, Señor, para que las mentiras no logren cabida en su mente, en su corazón. Señor, para que los libres de ser engañados, para que los libres del maligno. Padre, gracias por recordarnos que el mismo Cristo Jesús oró por nosotros, no para que nos quites del mundo, sino para que nos libres del maligno. Y aquí estamos, sabiendo que nuestra nacionalidad no es de aquí, sino es eterna y divina, pero que tú hoy nos permites estar acá con un propósito de ser testigos y testimonio tuyo, trayendo luz para aquellos que están perdidos en las tinieblas, en la oscuridad.
A ti te damos todo el honor, Señor, y a ti te damos gracias por este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Quiero invitarle a que en este momento, en esa misma actitud de oración, en esa misma actitud de estar delante del Señor, usted oiga esta canción. Y si esta canción la lleva o lo lleva a postrarse, a adorar al Señor, a exaltarlo, hágalo. Pero escuchemos esta canción con entendimiento y sabiendo que es para la gloria y la honra de nuestro amado Dios. Oigamos esta canción. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
No hay un lugar que sea más alto, que sea más grande, donde deseemos estar, Señor, que a tus pies, escuchando tu voz, Señor, humillados delante de ti, reconociéndote como el único, como la verdad suprema, como el Dios eterno, como el Santo de santos, como el principio de todas las cosas y quien es el fin de todas ellas, quien controla en su mano el tiempo, quien controla en su mano los sucesos personales y nacionales o mundiales. Tú eres nuestro amado Dios. Y como tus hijos, hoy te adoramos y te exaltamos en medio de las situaciones que vivimos. Hoy te adoramos y te exaltamos en medio de una pandemia que nos ha hecho aislarnos, que traerá secuelas, en medio de una pandemia y de una situación, de una necesidad, Señor, financiera, en medio de necesidades, Señor, de hablar con otros, de compartir con otros, de congregarnos quizás allí en el templo. Padre, en medio de situaciones difíciles, hoy nosotros decidimos levantar nuestras manos a ti y adorarte y exaltarte y glorificarte como tus hijos, como tus hijos deseamos e imploramos, nos libres del engaño externo, pero que nos libres, Señor, de aquellos que vendrán en tu nombre, de aquellos que dirán, yo soy Cristo, pero que será solo para engañarnos y desviarnos de la verdad eterna que eres tú, Cristo Jesús. Padre, líbranos del mal. Te lo suplicamos, te lo rogamos y permítenos estar confiados en Cristo Jesús, esperanzados en la palabra de Dios y redarguidos, exhortados por el Espíritu Santo que mora en aquel que ha creído en la obra salvífica de Cristo para la humanidad. A ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra en esta mañana, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres Señor. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este tiempo. Quisiera ahora que fuéramos a los versículos siguientes, versículos 9 al 14. Y allí hay también otra respuesta de Jesús. Otra respuesta a esos interrogantes de los discípulos. Versículos 9 hasta el 14. Y allí las respuestas se hacen quizás un poco más concretas frente a la tarea que el mismo Cristo Jesús nos deja a usted y a mí en la labor que tenemos como iglesia. Leámoslos, por favor, versículos 9 hasta el 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Wow. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La respuesta de Jesús en estos versículos 9 al 14 es perseverar hasta el fin. Perseverar en el amor, perseverar en, en el nombre de Cristo, en seguir creyendo en Cristo, perseverar hasta el fin en ser seguidores de Cristo. Esto es a lo que alude el versículo 9, cuando dice que por causa de mi nombre muchos nos entregarán, muchos nos matarán o muchos nos aborrecerán. Estamos tú y yo expuestos a ser aborrecidos, expuestos a ser aún entregados a muerte por creer en el nombre de Cristo. Esa es la exposición a la que estamos tú y yo hoy comprometidos. Y eso será un dolor que tendremos que vivir. Cuando tengamos noticias como las hemos tenido de personas que han muerto en otros países, en otros lugares, en otras naciones, por decir creo en Cristo. Pero también quizás nosotros hemos sido testigos de cómo jueces de la República, de cómo personas que son de exposición pública han sido aborrecidos por dar fe de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos el llamado de Dios a permanecer, a perseverar hasta el fin, dando testimonio de Cristo, hablando de Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y el Padre, como el único que puede perdonar pecados, como el único que puede renovar nuestras vidas. Y entonces dice el versículo 11 nuevamente, destaca que vendrán falsos profetas, que vendrán personas que tratarán de engañarnos y a los cuales quizás muchos seguirán. Y que por haberse multiplicado el pecado, el amor se enfriará. Nosotros estamos, hermanos amados, estamos desafiados por parte del Señor a permanecer amando aún a los que nos aborrecen, a permanecer orando aún por aquellos que quieren poner nuestra vida en peligro, aún a aquellos que nos quieren entregar a tribunales o a juicios por dar fe en el nombre de Cristo Jesús. Estamos llamados a permanecer o a perseverar hasta el fin en la salvación que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y si usted puede ver allí, lea el versículo 13, acérquese a la palabra y vea nuevamente el versículo 13. El versículo 13 allí dice, mas el que perseverare, más el que se mantenga, más el que persista hasta el fin, este será salvo. Amados, no es tiempo de botar la toalla, no es tiempo de parar, no es tiempo de dudar, es tiempo de caminar hasta el fin, es tiempo de recobrar ánimo, de tomar nuevas fuerzas en Dios y avanzar hasta el fin. Avanzar a la meta que Dios nos ha puesto. Y entonces tú y yo seremos salvos. Seremos salvos. El fin va a llegar. El fin tendrá un momento donde tendrá su mayor éxtasis, pero el fin se dará. El fin tendrá cabida en medio nuestro, dice el versículo 14, el momento en el que el fin vendrá. Lea conmigo el versículo 14.
Venga, miremoslo juntos y veamos cuándo será el fin. El fin lo narra el versículo 14. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino es Cristo Jesús en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino de Dios se predique a todo el mundo y cuando hayamos dado testimonio de Dios y de Cristo perseverando hasta el fin, entonces ahí vendrá el fin. El fin estará enmarcado por la predicación del evangelio, por la extensión del reino de Dios en la tierra. No estará enmarcado por aspectos que nosotros consideramos importantes. No nos dejemos engañar y no vayamos caminando tras el hilo de la costumbre judía, donde esperaban grandes cosas en el reino, grandes cosas en su vida actual, donde quizás hasta esperaban que fuera Jesús quien derrotara a los romanos, quien matara al rey o al emperador. No, la extensión del reino se da por el avance de la predicación en medio de las naciones, donde tú y yo tenemos cabida. El avance y el fin del tiempo lo veremos en la gloria de Dios al entender que todo el mundo, que todas las naciones, que en todas las fronteras del mundo se ha predicado el evangelio del reino de Dios. Y tú y yo, dice la escritura, para testimonio a todas las naciones. Tú y yo somos el testimonio de Dios en vida para que otros crean. Nosotros tenemos la tarea de ser testigos fieles de Jesucristo y de adorarlo y glorificarlo y avanzar contando la buena noticia, las buenas nuevas del reino de Dios. Oremos. Y al orar, oremos por permanecer predicando a Cristo Jesús hasta el fin de nuestras vidas, hasta el fin de nuestros respiros, hasta el fin de nuestras fuerzas. Esa es nuestra labor, predicar a Cristo Jesús. Y predicas en tu hogar con la forma en que te comportas, con las palabras que dices, con la forma en que corriges a tus hijos, con la forma en que llamas la atención de tu esposo o de tu esposa, con la forma en que tratas a tu mamá, a tu tía, a tus abuelos. Predicas a Cristo Jesús cuando no te conformas a este siglo y a este mundo y a los valores y criterios que este mundo propone. Tú predicas con tu vida, con tu mente, con tus palabras, pero predica en todo tiempo a Cristo Jesús. Esas son las dos respuestas que en este momento Jesús da a los discípulos. Quizás respuestas inesperadas. Quizás lo que ellos esperaban eran otras cosas o que Jesús dijera otras cosas. Pero estas son las respuestas que Cristo Jesús le está dando a los discípulos frente a sus preguntas. Quizás tú hoy estás esperando una respuesta de Dios frente a muchos aspectos de tu vida, frente a tu futuro, frente a tus sueños, frente a tus anhelos. Quizás estás esperando una respuesta de Dios frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a tu trabajo. Déjame decirte que Dios responde tus preguntas, pero que quizás la forma en que las respondes no es
la forma en como tú esperas que te respondiera. Quizás Él ya está respondiendo. Quizás hoy, durante este tiempo, te ha respondido preguntas, pero tú aún continúas pensando si realmente esa es una respuesta de Dios para ti. Déjame decirte que no es el pastor Fabián el que está respondiéndote, sino que es Cristo Jesús el que a través de su palabra te está respondiendo sus preguntas. Por eso, vengamos y oremos para permanecer predicando a Cristo Jesús hasta el fin de nuestras vidas, en medio de los lugares donde Él nos ha puesto y donde con las personas que tenemos contacto. Oremos. Señor, gracias por esta mañana nuevamente y gracias por advertirnos en tu palabra que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Deseamos, Señor, no estar dentro de esos muchos que serán engañados por los falsos profetas. Quizás hoy escuchamos noticias de pastores, noticias de curas, noticias de personas que quizás han sido famosos, que quizás han tenido grandes iglesias o grande influencia en la sociedad. Pero, Señor, no hay nada escondido entre el cielo y la tierra, y no hay nada que tú no traigas a la luz cuando es pecado. Por eso, Señor, ruego que aquellas personas, Señor, que han sido confundidas, que aquellos que serán confundidos encuentren, Señor, la claridad para sus vidas en ti, en tu palabra. Padre, que tú añadas a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos por la gracia de tu obra, por la misericordia en tu nombre. Señor, gracias, porque sí, muy probablemente cuando damos testimonio de ti nos sentimos rechazados. Señor, gracias porque aún cuando damos testimonio de ti, cuando permanecemos creyendo en ti, Señor, hay personas que nos aborrecen, hay personas, Señor, que traen tribulación, hay personas, Señor, que son de tropiezo aún para nosotros. Pero rogamos, Padre, que nos permitas permanecer firme en ti, que nos permitas estar sólidos creyendo en tu nombre, consolidados, Señor, en saber que es tu palabra la que nos anima, la que nos da la fortaleza. Señor, ayúdanos, ayúdanos a que nuestro amor no se enfríe por ver cómo el pecado se multiplica, cómo la avaricia, cómo el orgullo, cómo el dañar a otros. Señor, todos los días las noticias son de ver la condición pecaminosa de los hombres, el orgullo de algunos en sus naciones y en sus dirigentes, el pecado también de padres levantándose haciendo daño a sus hijos o de hijos haciendo daño a sus padres o de personas que no aman a su prójimo. Señor, el amor se enfría, pero sé tú avivando en nuestros corazones el amor que viene de ti, que experimentamos de ti, para así, Señor, poder amar aún a aquellos a los que nos cuesta amar. Padre, yo ruego para que realmente como tu iglesia, como iglesia al encuentro, podamos perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin y hallar, Señor, el gozo de la salvación. Encontrarnos, tropezarnos, Señor, intencionalmente frente a esa esperanza de ser salvos por ti. Aquí estamos, Señor. No somos mejores que nadie. Somos necesitados, como muchos de los que están allá afuera confundidos, como muchos de los que están allá afuera que no te conocen, que no han escuchado de ti y de tu obra maravillosa, como a muchos que no tienen esperanza, que hay tristeza en su corazón, que hoy quizás piensan en quitarse la vida, Señor, porque no hay nadie nada ni nadie que les motive a continuar adelante. Señor,
somos hijos tuyos. Creemos en ti. Permítenos ser testigos tuyos en donde sea que estemos, Señor. Si vamos de vacaciones al otro lado del mundo, Señor, permítenos ser testigos tuyos allí, al otro lado del mundo. Señor, que si estamos aquí o que si por negocios o por trabajo, Señor, tenemos que viajar a otra ciudad en Colombia o a otro país, Señor, de Latinoamérica, de Suramérica, de Centroamérica, Padre, permítenos ser testigos tuyos como iglesia al encuentro. Aviva, Señor, en nosotros el predicar tu nombre, el predicarte a ti, el proclamar tu nombre y tu verdad, Señor, el predicar tu palabra. Y como lo decía el domingo, Señor, el enseñar que guarden, Señor, tu mandato, que guarden tu palabra. Te lo suplico, te lo ruego, Señor, te lo imploro, que podamos ver el fin, Señor, desde las gradas de la salvación, desde las gradas, Señor, o desde el público de los que permanecen hasta el fin, de los que han dado testimonio, de los que han entregado aún su vida, pero que no somos detractores de la fe en ti. Ayúdanos y guíanos para que el fin no sea un momento de temor, sino sea un momento de exaltación y de honra y de glorificar tu nombre. A ti te damos todo el honor y a ti te exaltamos en esta mañana. Ayúdanos a permanecer hasta el fin, predicando a Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo, que es sobre todo nombre, que es la forma en cómo nos has enseñado a orar, que todo lo que pidamos, lo pidamos en tu nombre. Señor, hoy oramos en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Así es. Tenemos un gran reto y un gran desafío, pero somos de quienes tienen el privilegio de ver desde las gradas de la salvación, de la eternidad, el momento en que llegará el fin. Permanezcamos hasta el fin, siendo fieles con nuestra vida. No nos permitamos ser engañados y tampoco nos permitamos engañarnos a nosotros mismos, sino permanezcamos hasta el fin, en amor, en testificar, en la salvación. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, amados. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en otro momento. Un fuerte abrazo. Cuídense y que el Señor les bendiga. Feliz lunes festivo. Disfruten en familia. Disfruten en estar allí escuchando a otros y hablando con otros. Señor les bendiga. Que estén muy bien. Chao.